conversar con una mujer muy inteligente y conocedora del tema. Es académica e investigadora, PhD en comunicación, Caroline Ávila Nieto. ¿Cómo le digo, Caroline o Caroline? ¿Cómo le pronuncio su nombre, Caroline? En casa me leen con todas las letritas en un español muy amazónico. Caroline, nada Caroline. más. Caroline, ok. Caroline, qué gusto poder conversar con usted. He seguido su carrera, sus comentarios, su Twitter, etcétera. Por ejemplo, veo que ahora estaba buscando a la profesora Nancy, ¿no? Por el tema de Estaba Juanito. ejerciendo de periodista, estaba ejerciendo de periodista, querido. Lo que pasa es que cuando uno recibe audios de este tipo, como el que se hizo tan viral, lo que corresponde es tratar de confirmar su veracidad. Entonces, básicamente comencé a pedir a Twitter que haga lo suyo y así es como funciona. Y realmente funciona bien. Iván Saquicela, que es otro colega periodista, tuvo la gentileza de ponerme en contacto con la directora de la escuela en Guachapala. Y ella me confirmó que existe el niño, se llama Juan Gabriel, le vamos a dejar hasta ahí nomás porque hay que proteger su identidad, y me habló algunas de las características del pequeño, sus condiciones que no son fáciles, el hecho de tener que Y la Cuchi existe ayudar a la también. mamá, ¿perdón? Y la Cuchi existe también. Existe, tener que ayudar a la mamá a estas labores, precisamente porque no hay un papá en casa, es madre soltera, entonces son esas condiciones muy típicas de nuestra ruralidad, además. Entonces, y además de María Saquicera, la directora, me decía, y no tenemos en esta escuelita de 350 niños un solo Juanito, ¿no? Tenemos muchos casos muy parecidos. Ellos han logrado sostener desde lo virtual, pero claro, tienen niños que están sin conectividad, por ejemplo. Entonces, el caso de Juanito, él tiene conectividad, pero no todos tienen. Así que fue interesante tener esta conversación, poder saber que es real, confiar en que no fue un diálogo inventado, que siempre hay esos riesgos, ¿no? Y que en verdad existe. Ahora voy a conversar con la profe Nancy, con quien ya me contacté anoche. Nancy es su primer año en Guachapala, así que es profesora nueva, diremos, para esa escuelita y que le ha tocado enfrentar este reto, la virtualidad y recibir el audio de su ocupado. Le seré sincero, yo sí creí que es verdad porque se nota la sinceridad del niño, se nota la espontaneidad de expresar lo que le está pasando, su realidad, y al final se excusa y pide por favor que le deje entregar su deber después porque está en una urgencia. Entonces esa inocencia decía, no, esto es real. Y refleja pues efectivamente esos valores de responsabilidad, de compromiso, de ayuda a la mamá y también de, por favor, espérenme, les voy a entregar el deber, pero después, porfa. Lindo, lindísimo. Caroline, entrando ya en asunto, ¿perdón? Sí, me decían que esa es la característica típica de Juan Gabriel, que es su forma de ser, que es, como dijéramos en Cuenca, cuide vivo. Entonces, en verdad, eso le lleva a hacer lo que le toca, ¿no? Mandarle, a pesar de que está en quinto de básica, es tierno, mandar el mensaje a la profesora y pedirle que le sepa entender. Bueno, Caroline, usted es eh, es experta, es muy experta en el ámbito de la comunicación política y por eso le hemos invitado en los siguientes minutos y gracias por el tiempo que nos va a dar para hablar precisamente sobre las estrategias políticas. Nos interesa mucho porque hemos entrevistado al 90% de los candidatos de esta larga lista aquí en nuestro noticiero. Pero todos han hablado de política y es importante esta entrevista para darle esa parte técnica, ya no hablar con un político, sino analizar cómo están posicionando su imagen, cómo están posicionando su mensaje y realmente están logrando lo que ellos políticamente dice que tienen. Entonces, yo no sé por dónde empezamos, si es que por el pelotón de primer orden o el segundo pelotón. Aparentemente hay cuatro personas que están ahí, ¿no? En el primer pelotón y el resto están atrás. ¿Cómo entender ese mensaje? Creo que lo primero que hay que intentar hacer desde el periodismo es dejar de hablar en términos deportivos.
está medido, está estudiado mucho en la ciencia de la comunicación y de las ciencias políticas, que mientras más utilizamos ese lenguaje estratégico, el lenguaje de quién va primero, quién va al último, lamentablemente lastimamos la capacidad de deliberación que el ciudadano debe tener. En estos momentos, lo más importante de quién esté primero, quién esté segundo, lo más importante debería ser cuáles son los temas que deberían importar en este momento en la sociedad. Por ejemplo, cuál debería ser la agenda que cualquier candidato, esté primero o último, debe traer a Cuenca en cuanto a su planteamiento, a su propuesta, a sus promesas de gobierno. Entonces, esa es tal vez la primera preocupación y lo digo desde el periodismo porque somos nosotros los periodistas quienes somos este intermedio, si se quiere, este mediador entre el electorado y en este caso el gobernante o futuro gobernante. Entonces nos encargamos de alguna manera de canalizar todas esas preocupaciones, todas esas quejas que la ciudadanía tiene y que podamos nosotros, tenemos ese privilegio, porque aunque es un derecho la comunicación, también constituye un privilegio, ¿no es cierto? Podamos desde el privilegio en el que estamos canalizar esas dudas, esas consultas. Entonces, ¿cuáles son los temas que más nos interesan? Esos deberían ser los focos de cuestión. Ahora, frente a lo que usted plantea, también no hay ninguna duda, es imposible entender 17, 18, es más, todavía no sabemos cuántos mismos van a quedar, planes de trabajo, o sea, lo que ustedes han hecho es maratónico. Cuando me dicen que ya he entrevistado al 90% de los postulantes, porque es una papeleta inmensa y nosotros desde el periodismo nos toca desmenuzar con tanto detalle. Imagínese el ciudadano que tiene absolutamente otras preocupaciones y que en este minuto le vengan a querer bombardear además con publicidad. Entonces, los ciudadanos, los electores, cuando procesamos esta información, utilizamos atajos. Los atajos mentales entran inmediatamente en acción cuando estamos en procesos electorales. ¿Cuáles son esos atajos? Los atajos se activan y mucho a partir de las sensibilidades. De ahí que la emocionalidad es tan utilizada casi que en una suerte de abuso en este tipo de mensajes publicitarios, porque las emociones tienen esta mejor vehículo para el contenido pesado de la propuesta del plan de trabajo, del programa de acción, ¿no es cierto? Entonces la emocionalidad ayuda mucho más a canalizar, a poder llegar hacia ese electorado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo ya cuando vemos las promesas publicitarias convertidas en spots, unos más chistosos que otros, unos más sensibles que otros. Ahora en Navidad, por ejemplo, todos ellos nos van a desear felices fiestas y es porque están de alguna manera aprovechando el vehículo de la emoción que sabemos que los electores utilizan como atajos. ¿Qué otro atajo también utilizamos? El de la identificación. Por eso nos es más fácil hablar de Guillermo Lasso, de Yacu Pérez, inclusive que tiene cierta presencia nacional, aunque menor, por supuesto, de un Álvaro Noboa, que todo el mundo le conoce, que de un Javier Hervás o del mismo Andrés Arauz, porque a Arauz se le conoce menos, a quien sí se le conoce es a Rafael Correa, entonces tiene esa ventaja de tener padrino en el fondo. Entonces, y mientras que todos los demás que estén en la fila son menos conocidos en la palestra noticiosa, no salen en los titulares, no hay una conversación sobre ellos. Entonces, vencer también esa barrera de la poca identificación también es importante en este momento, en esta fase de la campaña en la que están, porque de nuevo la identificación es otro de los atajos. Cuando vamos al campo le preguntamos a alguien por quién va a votar, es que no se les conoce, es que ni han venido, es que no se ve la campaña, ¿no? Esa es otra de las cosas que la gente hace, ¿no? ¿Qué tan buena está la campaña? ¿Y por qué? Porque hay otro atajo allí. Nadie quiere desperdiciar su voto. Se suben al carro ganador. Nadie quiere, y los pasaba desde el consejo estudiantil, o sea, nadie quería votar por la lista que percibes que va a perder. Entonces, de ahí que la percepción de ganador también es importante porque a las personas que están indecisas, y en el Ecuador este momento sigue estando en el 40% la indecisión, pues les ayuda mucho ese otro atajo.
Pero ¿cuál creo yo que es el mejor de los atajos y tal vez el más efectivo, pero el más difícil de conectar? Es aquel que llega, ese mensaje que llega a conectar con la precisa necesidad de la gente. La gente se podrá distraer, se reirá con un TikTok, se le verá la cara bonita al que le viene a abrazar, al que le regala una bombona de gas, qué sé yo, pero da el voto a quien le habló desde el corazón a su necesidad precisa. Entonces, de ahí, por ejemplo, que cuando me dicen vamos a salir de la dolarización, le está hablando en términos macroeconómicos. Lo máximo que apelará es al miedo, pero porque además ni siquiera va a entender mucho el por qué. Pero en cambio, si le habla directamente sobre el empleo, sobre el trabajo que su guagua recién salido de la universidad va a poder conseguir, sobre la comida que va a ser capaz de poner en la mesa, sobre el plan de salud, por ejemplo, que en este momento todos están pendientes por el tema de la vacunación, de la prevención, en fin, y la bioseguridad. Esos son los temas que le van a llamar más la atención y a mi criterio será el mejor atajo. Justamente, Carolina, por ahí va los lineamientos generales que todos están yendo a utilizar. Anticorrupción, dentro de su campaña va a terminar la corrupción. Por otro lado, empleo. Y por otro lado, el tema de la salud y los compromisos finalmente con el Fondo Monetario Internacional, es decir, la tributación. 4 ejes en los que casi todos los candidatos van a trabajar en su campaña. Ahora bien, como dice usted, la forma de comunicar y la forma de llegar es lo que marcará la diferencia. Afectando precisamente, como dice usted, a los patrones mentales, a las emociones, y ahí llegué. Ahora bien, no les conocemos. ¿Cómo deberán actuar ahora, en época de pandemia, los políticos para sus campañas, cuando debería ser de pie a pie, de face to face, permítame el término? Y existen estas brechas, como dice usted, en el campo, personas que no tienen acceso a Internet, entonces no podrían conocer, mucho menos ahora, las propuestas. Entonces, ¿por dónde debería apuntar? ¿O usted considera que esto de los medios digitales aún no sería una herramienta fuerte para llegar a conseguir el voto? No sé si me hago entender. Totalmente. A ver, vamos primero por lo uno que usted mencionó sobre la campaña en momentos de pandemia. Quiero confesarle que en verdad pensé que iba a haber un poco más de racionalidad, de responsabilidad en el manejo de la campaña, pero veo que en este minuto esta situación de la pandemia para los candidatos, brigadas están superados. O sea, yo no sé si ya les dio y están muy tranquilos o en verdad no tienen temor alguno de que les dé, porque usted les ve que están haciendo campaña como si no hubiese pandemia en absoluto, ¿no? En algunos casos con mascarilla, yo a Yacu Pérez le veo pocas veces con mascarilla, entiendo que él ya pasó, me imagino que se sentirá inmune, pero, y también entiendo que andar en bicicleta con mascarilla debe ser bien difícil, pero es un cuidado, mejor dicho, hay poco cuidado en mostrar este mensaje de y yo me cuido, ¿no es cierto? Me protejo, utiliza la mascarilla, yo también lo voy a hacer, evitar las grandes conglomeraciones, veo que seguimos teniendo caravanas, seguimos teniendo recorridos a pie con gran cantidad de gente. Pero es que los meetings venden la idea de que tengo apoyo, Carolina, entonces yo creo que esa idea todavía no se la sacan. Lo que pasa es que, exacto, todavía estamos haciendo una campaña prepandemia. Tal vez lo único que no se ha hecho todavía son esas grandes concentraciones, grandes mítines que los muestran en los spots, pero se sabe que en todo caso serían grabados con esas finalidades, pero no tenemos ese tipo de grandes concentraciones y espero sinceramente que no las tengamos por los peligros que implicarían. Pero lo otro hemos visto, o sea, no sé hasta qué punto la gente que está subida en la camioneta, en la caravana, está cuidando, al menos el metro y medio de distancia no está. Entonces, están con mascarilla, sí, pero el metro y medio de distancia no hay. Entonces, ha sido una campaña que me parece en ese sentido ha tenido muy poco cuidado y también, hay que decirlo, ha recibido muy poca crítica de parte de quienes están llamados a ser, de parte de quienes están necesitando poner las aristas, muy poca crítica en ese sentido también, que creo que vale la pena exigir un poquito más de conciencia. Sobre lo otro, la comunicación digital.
en cualquiera de los ámbitos políticos, publicitarios, comerciales, etcétera, es fundamental. No quiero llegar a decir que es la panacea, o el santo grial, porque la comunicación digital, por más que sea, inclusive en los mismos Estados Unidos o en Europa, en donde tienen mucho mejor conectividad, es mucho más masivo, si se quiere, el acceso desde las redes sociales, ¿verdad? Y sin embargo, el trabajo más fuerte que le llevó a Biden a la victoria fue ese voto por correo, y ese es un proceso no digital, más bien mucho más analógico, más análogo, y es el llegar a ese uno a uno. Hicieron una campaña fortísima sobre la ampliación de la base de registros, estaban meses atrás en esa línea, y luego la activación del voto por correo, del voto planificado, del voto temprano, que sabemos que fue lo que al final le terminó ayudando a Biden. Y ese es un trabajo de one-to-one, para hablar su face-to-face, y buscar la manera de hacer ese contacto. Eso no se puede olvidar. Eso y otra cosa más. En la conversación digital, que puede ser por TikTok, que puede ser por Twitter, que puede ser por WhatsApp, que puede ser por Facebook. Estoy utilizando las 4 redes que en este momento más popularidad tienen. Siempre funcionará más si es que engancha con los intereses de la comunidad. No necesariamente la fuerte visibilidad que en este momento reciben los TikToks chistosos que vemos, chistosos hasta cierto punto incluso, pero esa fuerte visibilidad se va a traducir en votos. Y eso también son eventos que han pasado en otros lados. Por ejemplo, había una conmoción de los jovencitos por Bernie Sanders. Pero Bernie Sanders no terminaba de recibir esos votos, porque los tweets no votan, ¿no es cierto? Los likes de TikTok no votan. Entonces, al final del día va a ser muy popular en ciertas redes, en ciertos espacios, pero si no le sacas del asiento, le llevas a la urna, le botas la mano y le pones en donde te toca a ti, no va a funcionar. Entonces, es importante tener las dos cosas. Por el un lado, tener una conversación en los espacios en donde están sus votantes, sean jóvenes, sean adultos mayores, pero por el otro lado también llevar esa conversación a los temas que interesan a esos jóvenes, a esos adultos, de manera que gracias a una coincidencia de programas, de temas, pueda terminar siendo de la pelea. Necesariamente el candidato más popular va a llevarse la mayor cantidad de votos. Ojo a eso. Es interesante todo lo que conlleva esto de la comunicación política y la forma y los medios en los que se debería utilizar y sobre todo llegar, porque hay un candidato que lleva una inversión fuerte ya en las redes sociales, pero considero que también las personas y los ciudadanos, publicidad, ya estoy cansado de ver lo mismo y lo mismo y lo mismo. E inclusive en la campaña anterior dijo que iba a dar 2 millones de empleos. Ahora, utilizando la misma estrategia, solamente pone empleo. Vamos a dar empleo. ¿Por qué utilizar lo mismo, solo visto desde otra forma? Estoy hablando de Lasso. Guillermo Lasso, eso estaba clarísimo. Si no era por la cantidad de publicidad que ha puesto, también quedaba por el de empleo. Bueno, a ver, varias cosas allí. En primer lugar, esta no es la primera elección de Lasso, todos sabemos eso, y hay un discurso que de alguna manera ya está siendo abordado, que ya ha sido utilizado y que le permite llegar a ese voto duro que él ya tiene, con el que él ya cuenta, ¿no? Activar de alguna manera ese espacio de base de votantes es lo primero que se hace, ¿no? Porque además esa buena base de votantes le va a permitir al candidato tener un número de personas que van a hablar de él, que van a permitirle también contar su relato a otros que están indecisos. Entonces, activar la base es importante. Ahora bien, está también clarísimo, las encuestas todas coinciden en que lo primero que le preocupa a la ciudadanía es la situación de empleo, ¿no? Según estudios, al menos $25 se han eliminado de las billeteras de las familias en esta pandemia, y esto es dicho que nada, sobre todo en ese segmento en donde se vive con lo justo, una pérdida de
ese valor, ¿no es cierto?, es sumamente importante. Así que enfrentar una situación económica difícil, disminuida, lo único que nos lleva es a tener la economía como primer punto de prioridad. Y en ese marco, ¿cómo respondo? Es a partir del empleo, ¿no? Entonces, evidentemente, hablar sobre cómo poner comida en la mesa va a ser el tema de interés no solo de Guillermo Lasso, sino de otros candidatos más, sin duda. El tema ahí es la credibilidad. ¿Cómo creemos eso? Como usted bien dice, son mensajes que ya han sido escuchados y que un buen porcentaje de la población le dio crédito, ¿no? Y pues es la población que recibió hace 4 años atrás, de quienes recibió el voto Guillermo Lasso. Entonces el tema es cómo refrescar mi mensaje, que es un mensaje ya conocido, ¿verdad? A partir de un eslogan que vi que lo cambiaron porque al principio no les funcionó mucho el de la unidad que estaban planteando, pero sí el eslogan de la capacidad, ¿no es cierto? Que probablemente apela a un argumento un poco más fuerte sobre quién es, sobre el carácter, sobre la personalidad del político, en este caso del candidato. Así que habrá que ver qué efectos tiene. No se puede confirmar con certeza todavía cómo está el asunto en términos de encuestas, pero si tomamos, por ejemplo, la misma encuesta de Sedatos, que aunque a veces tiene también sus dificultades, ¿no? Yo prefiero mirar las encuestas para atrás antes que pensar las encuestas para adelante, ¿no? Soy de la idea de que no se puede, al menos en este país, no se pueden hacer pronósticos, como dice el Código de la Democracia. No es posible tal cosa. Lo máximo que puedo hacer es una foto de ahora, y si es que utilizo la misma encuesta, me voy meses atrás también a ver cómo está. Y es evidente que no hay un incremento, más bien hay un descenso en la aprobación o en la intención de votación por Guillermo Lasso. Yo creo que esa es justamente la preocupación que ellos tienen. De ahí de apelar al recurso del miedo, no tanto para conseguir adeptos, sino más bien para lastimar probablemente los adeptos de las otras tiendas en donde al parecer les está yendo un poco mejor. ¿Y qué tal acudir a la herramienta esta de querer ser chévere, de querer ser, de que yo tomo la cervecita, de que el viernes, como que no queda en la imagen que proyectó en campañas anteriores Lazo, un hombre serio, sobrio, elegante, que venga e intente? ¿Eso obedece a una estrategia o se le chispotea, como dice el término? No, yo dudo mucho que los políticos tengan este tipo de, al menos políticos de trayectoria, como Guillermo Lasso, estén dejando ese tipo de reacciones al azar. No, me parece que son completamente sembradas, y si es que no lo están logrando así, pues un serio problema de comunicación, ¿no? Creo que la intención es bajar justamente esos categorías de la imagen que tiene Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, de ser el vaquero, el serio, el lejano, el elitista, hacia una categoría más cercana, ¿no es cierto?, más afín con la gente. Entonces, esos dos elementos me parece que están intentando coincidir, comulgar en esa propuesta que no necesariamente les sale bien. Entonces, ¿y por qué no les sale? Porque no es parte de su ser. Entonces, Pierde autenticidad. es muy difícil exactamente creerle a una persona que hace este tipo de artilugios, ¿no? Esa es la ventaja que tiene Javier Hervás, porque no se le conoce, no sabemos quién es. En este momento estamos formándonos una idea de quién es. Él viene y te baila el chorro, o lo que sea que quiera bailar, da lo mismo, no le conocemos. Entendemos que es un empresario exitoso, no le conocemos, pero ya comienzan luego a salir las cosas y parece que ha habido una demanda de alimentos, No sé que si usted tiene vio una... el TikTok que lanzó Marcelo No, Herbas, que Javier, no dice nada. Sí, Javier, que no dice nada, pero lo dice todo cuando está en el taxi y se da la vuelta el otro candidato y él esconde el celular. Me parece un mensaje llegador. No dice nada, pero lo dice todo en contra de su adversario. en este caso no dice nada a favor de él, dice todo en contra del otro, ¿no? Y es justamente la técnica de los políticos, cuando él dice que no es político. Entonces, en fin, es uno de sus TikToks más populares, sumamente ingenioso, no digo que no, es un TikTok totalmente de ataque, la publicidad de ataque que se investiga también. ¿Cuándo se utiliza una publicidad de ataque?
pues normalmente es cuando hay alguien que va primero que le están queriendo bajar. Entonces, ahí, por ejemplo, salen las publicidades de ataque. Cuando también se necesita una publicidad de ataque, cuando existen, por ejemplo, propuestas específicas que necesitan ser escudriñadas con mayor detalle, y cuando existen errores en las propuestas del oponente que tienen que ser debidamente denunciadas. Entonces, ahí podría funcionar una publicidad de ataque y con seguridad inclusive tener éxito. Este, más que un ataque directo a una propuesta programática, es un ataque muy sutil, diremos de alguna forma, pero hacia una suerte de estigmatización en la que está el correísmo, ¿no? Entonces, es utilizar parte de la conversación que se tiene, ¿no es cierto?, hacia, en este caso, en contra, ¿verdad?, de uno de los oponentes. Le ha sido muy popular, muy, muy popular, y yo creo que ellos lo que están esperando es salirse de ese Ujú. montón, ¿no es cierto? Y por los esfuerzos que veo en Twitter y en sus canales y en sus propuestas en TikTok, siento que están preocupados por llegar a ese segundo clic. ¿Cuál es el segundo clic? Que es terminar, ¿no es cierto? Primero llegar hacia, me conozcan, aquí estoy, soy yo, estoy chévere, soy cool, pero dale clic a mi propuesta, escucha mis propuestas, que también las tengo, no solamente tengo TikTok chistosos. Entonces, llegar a ese segundo clic es el desafío que tiene este momento el comando, la campaña de Javier Herbas, a ver si es que lo logran, ¿no? Porque todavía no termina de estar en la conversación, ni siquiera la digital, todavía le falta. Porque una cosa es que le vean en Twitter y digan, ve el último TikTok de Herbas, o que digan, mira la última propuesta de Herbas. Eso es lo que él tiene que llegar a hacer. Vamos a ver si lo logra. En eso estaremos atentos, Carolina. Y créame que este programa nos va a faltar, porque como son 15 candidatos, ir analizando todos y cada una de las propuestas y los mensajes políticos que van llevando. Ya hemos tocado Lazo y Herbas. Y toquemos un poquito, porque ya mi productor me dice que se nos está quedando corto el tiempo y estamos abusando de su tiempo también, Carolina. El tema de Arauz. Ellos tienen un eslogan que habla ahora del futuro, respaldados y auspiciados por Correa, quien en su tiempo hablaba del pasado. Forman parte del pasado, quieren formar parte del futuro. ¿A dónde apuntan ahora con su mensaje político? Bueno, el mensaje del futuro siempre es muy encantador, ¿no? La crisis, las noticias tristes, me parece que la ciudadanía ya está con bastante pesimismo en este momento, como para que les sigan hablando de lo oscuro que han sido el pasado, estos 4 años, este último año, en fin, ¿no? Entonces, no se va a conmover mucho a la ciudadanía o a movilizar del cuadrante negativo, de un mensaje negativo. Entonces, entiendo desde esa premisa, no solamente que Arauz y otros candidatos estén hablando del cambio, estén hablando del futuro, estén hablando del optimismo, porque van a ser mensajes que van a tener mejor cabida en una ciudadanía que ha estado bastante golpeada, ¿cierto? Y en este caso no solo es futuro, sino también esperanza, que es la palabrita que da mucho la vuelta, ¿no es cierto?, en esta propuesta. Además, les beneficia, hasta por extrañarle, dijeran algunos, ¿no es cierto?, volver a ese momento. Y por ahí decían que el mejor jefe de campaña de Arauz es Lenín Moreno. Entonces, básicamente lo que están haciendo es apelar a esa emocionalidad, a ese sentimiento nostálgico, para poder, de nuevo, remover cenizas en ese voto duro. De ahí que el principal interés de Arauz y del equipo de campaña es posicionar en dónde se vota por la lista del Correa, porque la gente se confunde, no tiene claro, no hay, el verde flex está en la 35, pero la 35 ya no es más de Correa. Antes era la lista 5 y no les fue mal, posicionando el 5 por todos los lados. Recuerde usted la publicidad que ahora de nuevo les toca cambiar al 1. Entonces están todo el tiempo haciendo fuerza sobre el número, sobre el posicionamiento de Correa con Arauz, porque saben que de esa manera van a tener ese voto duro correísta que no es nada despreciable en materia electoral.
¿Usted cree que con ese 20% más menos que tiene justamente el correísmo les avance para llegar a una primera vuelta? Estamos claros que las encuestas son la foto de ese momento y las encuestas les sirven a estos candidatos y a las personas para decir, vean, estamos primeros y para mover conciencias y mover, pues también, como decía usted, en una parte la gente ese rato no decide, pero ay, ya está ganando él, ya votemos, qué caray, votemos por el que está ganando, votemos, ya, votemos. Se deja llevar por las emociones. Esa es la idea. El carro ganador funciona bien, por eso la percepción de quién gana también es un factor interesante de decisión. Y en todas las encuestas podrá estar primero, podrá estar segundo, pero está en segunda vuelta. Arauz, inclusive en los distintos escenarios, con Álvaro Noboa, sin Álvaro Noboa. Y esta es la razón por la cual hay tanta preocupación en las tiendas de campaña y tanta preocupación también en las salas de redacción, en las salas de prensa, porque saben que existe una fuerza que comienza a activarse, una maquinaria que comienza a activarse y que le da para ir a la segunda vuelta. La segunda vuelta será otra campaña. Esa es otra propuesta, allí es otra historia. Y habrá que ver cómo se plantea esa segunda vuelta. Pero es la primera, por eso tal vez el interés de instalar una sola vuelta, ¿no? Porque evidentemente les es más fácil conseguir un 40% que llegar a ese 10% restante que les sería mucho más complejo. Carolina, le propongo la próxima semana, por favor, si es que puede agendarnos para analizar asimismo los mensajes de campaña de otros candidatos, como por ejemplo de Yacu Pérez, quien siendo último acá en las últimas elecciones terminó siendo ganador de la prefectura. ¿Será que está aplicando la misma estrategia para llegar a ser presidente? Porque un tercero o cuarto lugar no está mal dentro de las encuestas que salen, ¿no? Para conversar también sobre un potencial outsider. Hablan algunos de Isidro Romero, otros hablan de Javier Hervas, otros hablan de un César Montúfar, para ir analizando esos mensajes políticos, sobre todo desde la parte técnica, Carolina. Le proponemos que nos regale una audiencia la próxima semana. Con el mayor de los gustos, usted sabe que me tiene a las órdenes. Será un placer recibir su invitación. Hemos conversado más de 45 minutos, Carolina, y le agradecemos por su tiempo. Muy gentil. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Estuvimos conversando con la doctora, experta en comunicación política, y se ha venido desempeñando durante años precisamente en este ámbito que es muy suyo, es su hábitat prácticamente, entender los mensajes y la posición que están tomando las autoridades políticas, en este caso al pretender ser candidatos presidenciales, y el mensaje que llevan y la forma, eso sobre todo, la forma en cómo llegan. Habló sobre las emociones. Tendrían que llegar precisamente a tocar ese punto sensible de los ciudadanos para que, justamente, sus electores, sus potenciales electores digan, sí, me inclino por este candidato, así que tenga mi voto. Habrá que ver qué sucede en los próximos días cuando hay candidatos que debieron haber trabajado su imagen ya hace tiempo y los 40 días les va a quedar muy cortito como para posicionar nombre, marca, propuesta política, etcétera. Por eso es que al final brillan 3, 4 candidatos a la espera de un outsider que tal vez llegue a romper las propuestas. Pero como decía Caroline, es indiscutible que el voto correísta le da puntos a favor al candidato Arauz y lo más probable es que entre a una segunda vuelta en cualquier escenario con algún otro candidato. Y luego en la segunda vuelta seremos llamados a hacer un nuevo análisis y ver cómo se mueven las fichas políticas y sobre todo las propuestas, a ver quién gana ese electorado. Vamos a la pausa. Inicia publicidad en la W. Este año nos dimos cuenta que con un pequeño